Muy buenas noches a todos ustedes, distinguidos compañeros, familia, hermanos, hermanas, amigos, amigas de Limud. Les he extrañado mucho. Y el día de hoy vamos primero a responder una pregunta que me hizo llegar nuestro compañero Sergio Betancourt de Argentina. Y él me preguntó lo siguiente, y le dije, permíteme responder esto a nivel grupal para que todos podamos escuchar la respuesta. Y además, servirá también para el diálogo si se presenta. Él me dice, ¿por qué en el antiguo Próximo Oriente utilizan sobre todo como medio de adivinación el hígado? ¿Por qué no los ojos? ¿Por qué no los ojos, por ejemplo? ¿Por qué no los ojos de los personajes? Es decir, de las ovejas, de las cabras, o además, también la pregunta es, ¿por qué no utilizan otras partes de las personas? Las manos, como la quiromancia, u otras. ¿Por qué siempre se utiliza el hígado? ¿Alguien tiene algún tipo de respuesta que quiere ensayar? ¿Ninguno? No sé, asiento de las emociones, algo así. De la Por ahí energía. está, claro que sí, claro, claro. A ver, explícanos mejor, Elizabeth. Explícate con... Bueno, pudiera ser que se conocía que en el hígado se registran las emociones, o ellos tenían esa concepción. Y que, bueno, esa energía iba allí y podía ser descifrada de alguna manera. Ok. No sé, yo aplico un modelo matemático y eso sí da un resultado exacto. Ok. ¿Alguien más quisiera participar? ¿Cómo se dice, por ejemplo, gloria a Jehová? ¿Cómo se le llama a Jehová? A ver, la gloria de Jehová. Shekinah. No. La Shekinah es... Shekinah viene del verbo o del sustantivo shahen. Shahen significa vecindario, lugar donde habitas. Shekinah es el vecindario donde habita Jehová. Ok. La doxa, ¿no? Creo que es la doxa. Para los más mexicanos es la vecindad de Jehová. No es la vecindad del Chavo, sino la vecindad de Jehová. Esa es la Shejina. ¿Vale? Viene del verbo shahen, que es morar, vivir, pero como vecindario. Esa es la Shejina. Pero estamos hablando de la gloria. Esta, a ver, que en la Biblia aparece como y se presentó la gloria de Jehová. ¿Saben a qué se refiere eso? Cabot. Cabot. Muy bien, Noé, cabot. La palabra cabot, K de kilogramo, A de araña, B de burro, O de oreja y D de David, cabot. Y cabot se utiliza para, en español, decir la gloria de Jehová. Pero viene de otra palabra. ¿Sabes, Noé, a qué palabra, de qué palabra viene? Kevin, algo similar. Kaved. Kavod viene de la palabra kaved. ¿Y qué es kaved? Hígado. Kaved se escribe K de kilogramo, A de araña, B de burro, E de elefante y D de David. Es decir, kavod, que nosotros lo vemos traducido como gloria, viene de la palabra kaved, que es hígado.
por supuesto, de inmediato surge una pregunta. ¿Y cómo rayos está conectada la palabra gloria con el hígado? Que tiene que ver una con la otra. ¿Por qué la palabra gloria está vinculada o viene o le debe su origen a la palabra hígado? Y eso tiene que ver, por supuesto, con la forma en que el mundo antiguo percibe y formula sus pensamientos teológicos. La palabra hígado es kaved. Cuando ellos abren una ovejita o cualquier otro animal para comer, un toro, una vaca, una cabra, ellos se dan cuenta que el órgano más grande, ¿cuál es? El hígado. Hoy en día, nosotros decimos que el órgano más grande que tiene el ser humano es la piel, pero no pensemos en términos actuales con el conocimiento biológico que tenemos hoy. Pensemos en lo que ellos encuentran. Ellos encuentran un par de riñones, encuentran un corazón, encuentran intestinos, ¿no? Y encuentran algunos otros pequeños, otras pequeñas partes de nuestros órganos pequeños que están dentro. Pero el órgano más grande que encuentran es el hígado. Entonces, este órgano más grande tiene que ser el más importante. ¿Ok? Y entonces ellos empiezan a relacionar. A ver, si este es lo más grande, esto es lo más importante. Y desde ese punto de vista, el hígado entonces pasa a ser el órgano más importante. De hecho, más importante que el corazón. Entonces, este kaved, hígado, es el más importante. Por tanto, este hígado me va a decir todo lo que yo quiero saber. Es el más importante. Si algo, o si alguien, o si alguno de estos elementos internos del animal guarda algún tipo de secreto, ese tiene que ser el más grande. Es el hígado. Y entonces, el hígado, al ser más grande, además es el más pesado. Si tú lo pesas, el hígado, vamos a poner un número, 1 kilo, mientras los demás pesan medio kilo, porque son más pequeños. Entonces, cuando esta palabra se atribuye a la divinidad, digamos, a Jehová, en realidad lo que están diciendo es, ahí viene el peso de Jehová. Nunca dicen la gloria de Jehová, sino el peso de Jehová. Y esto quizá lo podamos entender mejor con el siguiente ejemplo análogo que intentaré poner aquí. ¿Qué pasa si por ejemplo, a ver, el día de ayer yo vi una película. Esa película se llamaba Sully. Y el tema de la película era el piloto que aterrizó en el río Hudson, en Nueva York, cuando en el 2009, esto es de la vida real, cuando su avión se iba a caer. El avión recién salía y a 800 metros unas aves se meten a sus 2 motores y lo dejan sin motores. Entonces, era inminente la colisión de la nave hacia el piso. ¿Qué hizo este piloto? Aterrizó en el río y todos se salvaron. Bueno, cuando vienen a verlo a él dice, vayan, para investigar me están mandando, el sindicato está enviando a los pesos pesados. Esas son las palabras que él utiliza. Ustedes entienden qué es lo que está queriendo decir. Está enviando a la gente de más alto rango, de más alto cargo. Está enviando a los más distinguidos
a los que más saben para investigarme. Y entonces él dice esto. Vaya, el sindicato está enviando a los pesos pesados a investigarme porque creen que yo tengo la culpa de que el avión se haya caído. Pero ya verán quién tiene la culpa al final. Entonces, esto me pareció interesante. Y bueno, yo lo entiendo y estoy seguro que si ustedes ven la película también entenderán la referencia cuando él dice están enviando a los pesos pesados. Es decir, a la gente más reconocida, a los personajes de más alto cargo, los más distinguidos entre todos. Bueno, esto es lo que realmente se dice en la Biblia hebrea. Nunca se dice la gloria de Jehová, se dice el peso de Jehová. Jehová, por ser tan distinguido, por ser un personaje espiritual singular, tiene su propio peso, tiene un peso social, tiene un peso espiritual que ellos reconocen. Entonces ellos hablan del peso de Jehová, no hablan en realidad nunca de la gloria de Jehová. Los traductores, al verse en la disyuntiva de decir, le ponemos peso, y si no lo entienden, no, mejor cambiemos y pongámosle algo que sea más claro de entender. Y pongámosle la gloria de Jehová. De esa manera será más fácil de entender. Bueno, y esa es la historia. Entonces, ¿por qué se utiliza el hígado? Porque el hígado es el órgano interno más grande y por tanto se cree que en este órgano, al ser más grande, está contenida mayor tipo de información, la más importante y en más cantidad, querido Sergio. ¿Va? Perfecto. Muy bien. Ahora pasamos a la segunda parte. El día de hoy voy a hacer una exposición corta, en realidad esta y las demás exposiciones, porque tenemos al menos 10 reuniones, ¿eh? Ya saben, no se me escapen, ¿eh? Tenemos al menos 10 reuniones, de las 8 pactadas, en realidad vamos a hacer 10, y si todavía están de ánimo, podemos hacer 1 o 2 más, ¿está bien? Pero eso depende de todo el grupo. Entonces, pero... Como bonus track. Como bonus track, esa es la palabra que estaba buscando. Pero lo que no quiero hacer es reuniones de 1 hora y media ni de 2 horas. Yo las considero particularmente, ¿ok? No estoy hablando por los demás. Yo las considero antipedagógicas. Como mucho, deberían durar 1 hora, hora y 20 para seguir, para poder tener yo capturada vuestra atención. Entonces, buenas noches, distinguido profesor. Espero esté bien de salud. Hola, benemérito. Gracias a Dios Sí. Estamos bien. Qué bueno. Y sí, es así como usted dice. Yo estudié con una experta en neurociencia. Ella dijo que el cerebro capta bien los primeros 20 minutos, después se pone monótono. Sí, ese es Mecánico. Gracias. Entonces, yo voy a tratar de hacer la explicación del día de hoy, donde solo abordaré un tema, pero bien abordado, y luego hacemos el periodo de preguntas o de comentarios, y listo, terminamos la sesión de hoy. Y una vez que hemos terminado, les muestro cómo llegar, a los que quieran adquirir los libros, cómo hacer la ruta del Museo Británico, ¿sí? Que les va a servir, creo, mucho. Y está económico. Vale, entonces déjenme presentar la sesión de hoy. Muy bien. La sesión de hoy, entonces, por favor me avisan si pueden ver la diapositiva. Sí, se mira. Muy bien. Aquí vamos a empezar la lección o sesión número 7. Nuevamente, aquí estoy utilizando la información del libro Los hititas y su mundo, de la profesora Billie Jean Collins. Y el día de hoy hablaremos del capítulo 9, ¿vale? Del capítulo 9 del libro. Este libro está editado por la Sociedad de Literatura Bíblica.
Y además utilizaré el libro Sinónimos del Antiguo Testamento. El autor es Robert Baker Gilstor y está impreso por Editorial CLIE. Yo tengo ese libro aquí en físico desde hace más de 20 años, 25 años que lo tengo aquí en mi biblioteca. Pero hasta donde veo, todavía CLIE lo sigue vendiendo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del pecado en el mundo hitita. ¿Qué piensan ellos, los hititas, del pecado? Pero antes de irnos al pecado en el mundo hitita, vamos a entender qué es el pecado para nosotros, qué es el pecado en la Biblia. Luego vemos a los hititas y hacemos la comparación. ¿Sale? Muy bien. El pecado en el mundo hitita. Antes de ir al hitita, el concepto de pecado debe ser primeramente aclarado en nuestro contexto hispanoparlante. Algunos habrán visto parcialmente esta explicación. Digo parcial porque he hecho algunos añadidos. La palabra pecado. ¿De dónde viene la palabra pecado? Viene de la palabra peca. ¿Y qué es peca? Es una mancha. De allí viene la palabra peca. Oye, ¿has visto este niño? Es pecoso. Es decir, tiene muchas manchas. Entonces, en nuestro idioma español, el pecado es una mancha que tienes, que adquieres. ¿Ok? Esto es etimológicamente hablando. Etimológicamente hablando. Pero, teológicamente hablando, ¿qué es lo que sucedió en nuestro medio? La Biblia enseña lo siguiente. La Biblia enseña que nosotros tenemos una palabra fundamental, que es la palabra jatá. Esta palabra jatá significa equivocarse en el blanco o fallar en el objetivo. Es decir, olvídense de la palabra pecado por ahora. Estamos hablando de cuáles son los conceptos bíblicos de error. Primero está la palabra jatá. Los que leen hebreo les va a ser muy sencillo poder leer el cuadro de color amarillo. Los que no leen hebreo tienen aquí, entre paréntesis, la forma en que se debe leer en español. Entonces, jatá es errar al blanco. En otras palabras, jatá es el intento de hacer algo y equivocarse y fallar en aquel intento. ¿Vale? Vamos a suponer que quieres cocinar por primera vez un pastel. No eres un cocinero profesional y quieres hacer un pastel por primera vez y te equivocas. Te equivocas en las medidas y el pastel se te quema, lo dejaste mucho tiempo en el horno. Vaya, cualquiera de las fallas que pueden suceder ahí, que son muchas, múltiples, y te equivocaste. ¿Qué pasa? Vuelves a intentarlo. ¿Cierto? Eso es error, equivocación, jatá. Y esto es la gran mayoría, el 90% de veces que nosotros leemos en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, leemos pecado, en realidad está la palabra jatá. Quitémosle la palabra pecado, ¿ok? Entonces, dice el 90% de veces en la Biblia hebrea que nos equivocamos, que fallamos, que erramos, pero que podemos volverlo a intentar. Y para ello leeremos un texto en breve. Por eso les digo, a los que ya han escuchado esta explicación, en esta ocasión la voy a dar mucho más completa porque solo voy a hablar de esto. Ok, seguimos. Por otro lado, distinguidos,
tenemos dos palabras. La palabra avon y la palabra pasha. La palabra avon significa transgredir. Transgredir. Romper algo. Romper una prohibición. Yo te digo, no entres a mi propiedad, es propiedad privada. A ti te interesa un cacahuate y entras a mi propiedad. ¿Eso qué es? Una transgresión. ¿Eso es un error? No, señor, eso no es un error, porque tú lo hiciste deliberadamente, estando advertido de que no debías hacerlo. Eso fue algo, un acto que hiciste contradiciendo lo que yo claramente te prohibí hacer. No entres a mi propiedad y entraste. Eso es avon. ¿Vale? ¿Y qué es pasha? Pasha es rebelarte ante la ley social. En otras palabras, si bien es cierto, avon es el hecho de transgredir la ley, pasha es la evidencia clara de que no quieres hacer ni siquiera el esfuerzo de cumplirlo. Entonces, por ejemplo, permítanme nuevamente poner ejemplos. Es que la mejor forma de entender esto es con ejemplos actuales. ¿Ok? Miren, vamos a suponer que en tu país colocan una ley. A partir de mañana, todos los españoles pagarán 20% de impuestos al pan. Oiga, no, dicen los españoles, ¿cómo vamos a pagar 20% más? No, no, no. ¿Sabes qué hacemos? Nosotros nos rebelamos contra aquella ley. Para tal efecto, salen con sus letreros, sus pancartas, salen a hacer un movimiento, una marcha y dicen, no, no queremos cumplir esta ley, no vamos a cumplir. Para tal efecto, nos negamos a consumir pan y protestamos. Eso es eso es pasha, rebelarse contra la ley. Ahora, por supuesto, en la actualidad, rebelarte contra la ley, plantarte enfrente de y decir, no señor, no lo voy a hacer, es un derecho que tienes. Nadie te va a matar por eso. Pero en el mundo antiguo, sí. En el mundo antiguo, rebelarte contra la ley es rebelarte contra Dios. No es contra la ley del congresista que propuso la ley y fue aprobada en el Congreso o en el Senado. No, no. En el mundo antiguo no hay Senado, no hay Congreso. Hay un solo tipo que pone las leyes, que es el rey. Y el rey es representante de Dios. Las leyes no las pone el rey porque les viene en gana. Según el mundo antiguo, la ley la pone el rey porque Dios le ha encomendado que ponga esa ley. Acto seguido, rebelarse contra esa ley es rebelarte contra Dios mismo. Un solo resultado, la muerte. Entonces, aquí tenemos dos tipos o dos verbos o dos sustantivos que se usan en la Biblia para dos faltas que son diferentes a la primera. Ninguna de estas es error. Ninguno de estos lo hiciste por omisión, por desconocimiento, por ignorancia. Esto lo hiciste claramente sabiendo que tú tenías que hacer algo, pero no lo hiciste porque no quieres. El motivo, vaya a saber cuál es, pero no lo puedes hacer. No lo quisiste cumplir. Hace mucho frío por aquí. Yo también estoy un poco de... Ok. Hasta este momento, mis distinguidos hermanos, ¿alguna pregunta, comentario, duda? ¿Está quedando claro, creo? ¿Sí? Sobre todo con los ejemplos. Los ejemplos ayudan mucho en la vida actual a poder entender, salvando las distancias, por supuesto, pero ayudan mucho a poder entender cómo se debe interpretar cada vez.
Ok. ¿Cuál es el problema que tenemos? Les cuento que todas estas tres palabras que tienen una naturaleza y una connotación distinta, nuestros brillantísimos traductores, nuestros beneméritos traductores, los tradujeron los tres como una sola palabra: pecado. Y me perdonan, pero nos jodieron la vida. Porque no pueden, no debieron haber traducido palabras tan distintas en su naturaleza, en su connotación, en su plenitud. Ambas tienen absolutamente distinta connotación, distinto campo semántico, y ellos nos pusieron las tres pecados. Entonces, a nosotros nos quitan la capacidad de distinguir, de discernir, porque la Biblia, o sea, el mundo antiguo no es tonto. Claro, no tienen nuestra ciencia, pero tontos no son. Ellos saben que hay diferentes tipos de error. Uno es el involuntario, cometido por alguien por ignorancia, por no saber, ¿sí? Y lo intentaste, no lo hiciste, vuelve a intentar. Eso es jatá. El jatá es bueno, el jatá es normal, el jatá sucede cada rato. El 90% de los errores contemplados en la Biblia hebrea son jatá. El otro 10% está entre pashá y avón, que ya no son errores, son expresiones deliberadas, conscientes, voluntarias de la persona en no querer cumplir la ley. O porque te rebelas contra el sistema, que en última instancia es Dios, el sistema es Dios, ¿sí? La ley social es Dios, o porque te rebelas contra alguna ley, o porque transgredes la ley. Una cosa es rebelarse, es decir, no quiero cumplirla, otra es ya la transgresión, es decir, la puesta en marcha de esa expresión, no quiero hacerlo. Pero ambas están comprometidas. Bien, entonces no hay ninguna observación. Acá hay dos manitos levantados. Primero nuestro hermano Oscar Ramos, y segundo Richard Silver, y tercero Manuel. Adelante, compañeros. No te escucho, Oscar. Veo que sonríes, pero no veo que... A ver, vamos a esperarle un segundo. Más rato, ¿pero son las 9? Sí, yo estoy solo. ¿Nada? A ver, mientras lo arreglas, le damos a Richard, le damos la palabra mientras Oscar arregla su dispositivo. Adelante, Richard. Gracias, profesor, y buenas noches a los compañeros. La pregunta que tengo o comentario con esta palabra jatá, la carga teológica que nosotros los cristianos le damos al pecado y la manera que tratamos el pecado con nuestros semejantes, es la misma carga teológica de seriedad que le daba el judío en la antigüedad. O sea, no es lo mismo que yo le diga a alguien que adulteró, oye, erraste al blanco, que yo le diga a un creyente, para decirlo así hoy en día, pecaste porque eras adúltero. No sé si me entiendes, César. La carga, la responsabilidad que le fallé a Dios, ¿es la misma? ¿La palabra fue diferente? No. Por supuesto, yo no viví en el mundo antiguo, ¿no? Pero claro, trato de inferir a partir de los textos y no, sin duda no. El cristiano... ¿Por qué pregunto por David, con esa oración del Salmo 51? No, es que David es un rey, entonces él no entra, él no está dentro de los mortales comunes y corrientes. Okay. Entonces el tipo puede tener mujeres, puede tener todo, y nadie le puede hacer nada, porque es el rey. Nadie le va a decir, bueno, hiciste esto, hay que matarte. Pero, para ir a tu ejemplo, el adulterar, el ir con otra mujer, ¿ok? Meterte con la mujer de alguien y tener relaciones sexuales con ella.
eso no es un error, definitivamente. Eso es algo que planeaste. Yo planeo, pienso, ¿a qué hora no está el dueño de esta mujer? ¿A qué hora sale a trabajar? Este hombre sale a las 9 de la mañana. Listo, entonces yo a las 10 voy a ir por esta mujer. Voy a tener sexo con esta mujer que sé perfectamente que no es mía y que no debo tener sexo con ella porque no es mi propiedad. Ni siquiera debo tocarla. Entonces rompo varias reglas de manera deliberada y precisamente cometo estas dos cosas. Peshá, porque me rebelo contra las reglas, no me interesa que sea propiedad ajena. Y aparte, ya la transgredo. Físicamente la transgredo. Salto la barda y la transgredo. Es decir, cometo avón. Entonces, estas dos son deliberadamente ejecutadas por la persona, interesándole un pepino lo que la ley dice. Por tanto, eso sí merece la muerte. Por eso es que vemos que en el caso de Jesús, ¿te acuerdas? Esta mujer ha transgredido y ha sido infiel. Hay que matarla. Es que ella no ha cometido, ni el hombre, por supuesto, que ahí no lo hayan llevado por un tema de machismo, lo que fuera, es otra cosa, ¿ok? Pero allí los dos quebrantan la ley, los dos se rebelan contra la ley y los dos la transgreden. Entonces, el castigo es uno solo, la muerte. No hay más. Ese no es un jatá, ese es. Y el problema con el cristianismo es que para ellos, por supuesto, leen la Biblia en español, todo es pecado. Entonces, nacen aberraciones teológicas como, hermanos, para Dios es igual todo. El que dice una mentirita blanca o el asesino que mató a 100, todo es pecado, todo es igual, todos están destituidos. Pero ¿de dónde sale semejante estupidez? ¿De dónde? Están todos a la misma olla. Meten todos, ¿pero por qué? Porque el problema es que leen una Biblia en donde todo está igual, todo dice pecado. Claro. Entonces, no es que la gente sea estúpida, no me malentiendan, sino la formulación. Ellos llegan a una mala conclusión porque el texto que están leyendo de base ya está mal formulado. Entonces, es inevitable. Es simplemente un error del cual no van a librarse. No pueden librarse porque el libro que leen ya está mal formulado en su traducción y por tanto su conclusión es inevitablemente equívoca. Me lleva a pensar a que hay pecados de muerte y pecados no de muerte, como decía Pablo. Me parece que también es otro problema con la interpretación. No. Lo que dice Pablo, o lo que dice en todo caso Juan, que está en 1 Juan, es correcto. Hay errores que son de muerte, y estos errores de muerte, al que él denomina, son precisamente la transgresión, el pashá y el avón. Esos son de muerte, porque esos te está rebelando directamente contra la ley de Dios. Frontalmente le estás diciendo a Dios, no me gustan tus leyes, pues, no me gustan. Entonces, esos pecados, esos errores son de muerte, y por eso yo no digo que pidan, porque ya el problema no es un simple error inocente, es una rebelión directa contra la cara de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo voy a ir en contra directamente de lo que tú has establecido. Otra cosa, dice él, es el error sencillo por el cual sí digo, oren, para que su amigo, su hermano, su familiar que se equivocó, vuelva a intentarlo y esta vez lo haga mejor. Pero si hay, la Biblia sí hace esa distinción de que la Iglesia Católica lo toma, lo reformula y le llama pecado venial y pecado mortal. Los evangélicos no leen la Biblia en español, no leen la Biblia en hebreo. Entonces, basados en la Biblia en español, dicen, los católicos se inventan esas cosas de pecado venial. No se inventan nada, eso está en la Biblia.
hay una especie de pecado suave, si cabe el término, me disculpan, una especie de pecado suave en donde sí hay perdón, en donde es un error y debes volverlo a intentar, puedes volverlo a hacer, cualquiera se equivoca, pero hay otro en donde hay muerte. ¿Por qué? Porque no es una gran falla, sino que es una deliberada traición contra Dios, una deliberada protesta Rebeldía, ¿no? y rebeldía contra Dios. Entonces, eso no lo soporta la sociedad judía y hay un solo castigo, la muerte. Entre ellos está el ejemplo que puso Richard, entre ellos está violar el Shabbat. El que viole el Shabbat, digno de muerte. Por él ni pidan, porque el Shabbat lo estableció Dios directamente. Por tanto, el que viola el Shabbat, lo matamos a pedradas. Otro está el hacer Hilul Hashem o el blasfemar el nombre de Dios. El que comete tales cosas, no hay nada que hacer por él. Nadie lo va a defender. Debe morir irremisiblemente. Ahora, lo curioso de todo esto, como veremos al final de mi presentación, son conceptos hititas, que por ser funcionales, por ser operativos dentro de la sociedad, los hebreos dicen, bueno, ¿para qué cambiar esta vaina? Lo seguimos usando. Eso le quería preguntar, que qué tiene que ver este tema con los hititas, pero ya dijo que lo va a decir al final. Sí, Ok, sí. gracias, profesor. Gracias, Risa, por la pregunta. Oscar, ¿ya estás? No, sí, no sé si me escuchan ahora. Sí, fuerte y claro. Ok. Bueno, en realidad lo que yo quiero preguntar en este caso es, bueno, ¿qué pasa con los traductores en sí a la hora de traducir? Porque si son dos palabras distintas en hebreo, optan por una y de paso la traducen mal. Yo no podría contestar por ellos, Oscar. Yo lo único que puedo hacer es señalar sus errores, pero la motivación para cometer este horror de traducción pueden ser varias. O puede ser incompetencia, puede ser que deliberadamente quieren hacer que todo el mundo se sienta... Tú tienes que entender que la religión es un negocio, ¿vale? ¿Y cuál es el negocio? Hacerte sentir a ti culpable. En la medida en que yo te hago sentir a ti culpable y yo te presento la solución a tu culpabilidad, es como que yo fuera el médico y yo te digo, oye, tú estás súper enfermo, viejo, súper enfermo, pero yo te puedo vender el único remedio que tiene tu enfermedad. Entonces, primero tengo que hacerte sentir mal, tengo que hacerte sentir que estás muy mal y para eso mejor todo lo traduzco pecado. Y segundo, tengo que hacerte sentir que estás a punto de morir. Y para eso te presento la idea del infierno. Y la paga del pecado es Y muerte. la paga del pecado y todo lo demás. Entonces, Oh my God. una vez que te hice sentir todo esto, luego te presento también la cura. Pero para llegar a esa cura, tú tienes que hacer lo siguiente. Tienes que venir permanentemente y seguir mis consultas, es decir, tienes que ir cada domingo, tienes que ir a dejar tu diezmo y tienes que hacer una serie de cosas. Profesor, no todo es negocio. No, ciertamente no todo es negocio, pero el 95% lamentablemente lo es. Entonces, y te empiezan con cosas de que si ya no quieres ir, te sacan el viejo analogía de todos somos carboncitos y el carboncito tiene que estar junto y el carbón que se sale se enfríe y bla, 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 y tienes que estar con tus hermanos. Sí, eso pasó conmigo. Incluso hay reglas de cierto porcentaje de tiempo en la iglesia. Sí. Y entonces, poco a poco, te hacen sentir tan, pero tan mal que llegan a obtener el control total de tu vida. Entonces, así como un médico, el médico te dice, mira, tú tienes que correr 30 minutos diarios, tienes que comer verduras, tienes que dejar el cigarro y dormir temprano. Bueno, tú dices, está bien, le haré caso al médico. Bueno, como el pastor, el cura o el rabino
se yergue como un líder espiritual que va a sanar tu alma a través de su medicina, te dice, mira, tú no puedes, si eres mujer, no puedes usar pantalón, tú varón no puedes usar ropa sport, tienes que usar traje, no puedes hablar tales cosas, no puedes ir al cine, no puedes ir a bailar a la discoteca, y te empieza a decir qué puedes y qué no puedes hacer. ¿Por qué? Porque eres tu médico que te dice cómo tienes que comportarte. Entonces, tú, evidentemente, crédulo, porque tú has creído algo, tú crees, te han hecho sentir mal. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cuando tú empiezas a investigar, tú dices, momento, entonces, ¿yo no estoy grave? No, no estás grave. Entonces, la persona que adquirió todo este problema sobre ti, empieza a perder poder sobre ti. Entonces, ¿qué es lo que dice? No estudies ahí, no estudies ahí. ¿Quieres estudiar? Estudia conmigo. Claro, lo que te va a decir es que sigues enfermo. Sí, exacto. Entonces, los institutos bíblicos dicen, estudia conmigo. Porque allá van a hablar cosas malas, allá también. Nadie habla cosas buenas, solo nosotros. ¿Por qué? Porque sabe que si sales de su sistema, alguien te va a hacer ver que no estás tan enfermo como el que él te hizo creer. Que hubieron malas traducciones, que hay malas interpretaciones, que hay textos interpretados fuera de contexto, etcétera, etcétera. Y bueno, no sigo porque no es el tema, pero me disculparán. Creo que igual, de alguna manera, mis palabras le serán de utilidad a algunos de los presentes. No se enfaden, por favor, los que... No, es que es una realidad. Solamente quieren que yo hable de los hititas. Bueno, un tema lleva al otro, es inevitable, inevitable. Somos un mundo, cada uno de nosotros somos un mundo. Entonces es inevitable que surjan legítimas preguntas como las que acaba de hacer Oscar. A ver, ¿qué pasa entonces con esto? Ok, gracias Oscar y Coti Calderón. Adelante. Profesor, yo quería preguntarle acerca de Génesis capítulo 3. Cuando está ese relato, porque ni en la Biblia en español habla de pecado, lo que habla es de desobediencia. Entonces, ahí, ¿qué término entraría ahí? ¿El hatá o entraría el abón o el pashá? Ahí ellos transgreden una ley directa de Dios. Dios le da indicaciones directas. Ok. Sí, entonces sería un abón. Exactamente. Exactamente. Ahí ellos no cometen el error por ignorancia, por omisión, por error. Ellos saben que no deben comer, a pesar de que esto sea simplemente un cuento. En el cuento, Dios les dice, no comas. Te estoy ordenando que no comas. A la mujer le importa un rábano, le hace caso a la serpiente y come. Eso es transgresión. El marido viene y el marido, que es en mi medio le dicen un saco largo, un dominado por la mujer, y dice, a ver, hijita, ¿qué pasó? ¿Has comido? Bueno, yo también comeré. Y al final, un mandilón, dale. Entonces, los dos comen y los dos transgreden una ley directa de la divinidad. Así que es un abón. Y por eso, según el relato, mueren. Profesor, pero detrás de ese relato tiene que ver también, el escritor tiene que reflejar algo en eso también, para enseñar algo al pueblo, para enseñar algo a la... Claro, la enseñanza es una, no te rebeles contra Dios. Ahora, no lo tomes, mira, la enseñanza de los sacerdotes es, no te rebeles contra las leyes de Dios. Pero en realidad las leyes no son de Dios, Coti, las leyes son de los sacerdotes. El sacerdote diga, Dios me ha dado estas leyes, eso es otro cantar. ¿Entiendes? Las leyes no se las da Dios, las leyes las ponen ellos a conveniencia de ellos. Las leyes solamente benefician a dos fundamentalmente, al rey y a los sacerdotes. Es lo mismo que usted estaba explicando anteriormente el doctor, cuando nos hace sentir que estamos enfermos y que solo a través de ellos podemos recuperar la salud. Totalmente. Sí. Totalmente. Ahora, lo que intenta decir Génesis es que hay gente en la sociedad israelita que no cree en esas leyes.
y que las transgrede, entonces ellos colocan este ejemplo, este relato ejemplificador, paradigmático, para decir, mira, si tú eres como ellos, aquellos que a pesar de que les decimos las leyes de Dios, se revela y las transgrede, entonces tú vas a morir. Esa es la finalidad. Pero claro, entendamos, no habla de las leyes de Dios como tú o yo pensamos, oh, las leyes de Dios. No, no. Habla de las leyes que ellos ponen y dicen son de Dios, que en realidad es casi toda la Biblia. Wow, muchas gracias. Para servir. Manuel Ventura, buenas noches, querido Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, César, muy buenas noches con todos los compañeros. Solo quería agregar 3 pequeños detalles, entre ellos agregar una cuarta palabra a la lista que ya tenemos, que es amartía en el Nuevo Testamento, que es exactamente el equivalente a jatá, y las 4 palabras son traducidas como pecado. Un pequeño aporte, ya que la Vulgata Latina fue la Biblia por más de 1000 años para la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana en aquel entonces, en la Vulgata Latina todas estas palabras fueron traducidas como peccatum, que viene a ser pecado, ¿no? Entonces, y dicho sea de paso, de la Vulgata se sigue sacando estos datos para las traducciones actuales al español. Y es posible, y esto como un aporte para Oscar, es posible que los traductores también usen o hayan usado la Vulgata para este tipo de traducciones y de ahí viene todo el desastre. Y ya que mencionaron el tema de la mujer adúltera, permítame meter mi cucharita aquí. Es bien interesante porque, como ha explicado el profesor César, vienen a acusar a las mujeres, a la mujer de un abón, de una falta contra la ley. Pero es curioso que la respuesta de Jesús, yo intuyo por el relato, que lo que Jesús, la contraparte, es aquel que esté libre de un jatá, ya que en el público que venía a apedrear a la mujer habían de grandes hasta los más pequeños. Entonces, si Jesús se hubiera dicho, cualquiera de ustedes que hubiera cometido un abón, le hubieran apedreado en los primeros 20 segundos. Pero es muy probable, por el contexto y por la cultura, que lo que Jesús haya dicho, cualquiera de ustedes que esté libre de un jatá, tire la primera piedra. Y eso no es... Y ahí es interesante porque la mala traducción, cómo nos quita la riqueza del relato, ¿no? Entonces, esas 3 cositas quería aportar. Muchas gracias. Bueno, eso es cierto, y las malas traducciones nos llevan inevitablemente a una mala comprensión. No hay otra. Si yo leo un texto mal traducido, la culpa no es mía, la culpa es del texto, porque estoy leyendo un texto mal traducido y yo estoy leyendo ese texto, entonces yo entiendo mal. Por tanto, en ese aspecto, al menos primario, la culpa no es mía, es del texto. No obstante, mi responsabilidad es no, sabiendo esto, mi responsabilidad es investigar y tratar de entender qué es lo que dice el texto original. Ahora, sabiendo todos ustedes los problemas que contienen las traducciones actuales, cada uno de ustedes, cuando se acerca al texto, tiene que tener sumo cuidado porque es un campo minado. Entonces, tiene que saber que el texto que nosotros damos por hecho, que es de tal o cual manera, es probable que esté mal traducido. Es probable que esté bien también. Pero en todo caso, hay que tener la precaución de intentar buscar un texto original y ver qué es lo que dice. O buscar a un buen traductor y decirle que nos asesore en cuanto a el sentido de este texto en el original. Eso es muy importante, porque ya lo segundo, eso sí ya es responsabilidad mía. Está bien que al principio diga, bueno, pero yo no sabía. Ok, no sabías, pero ahora ya sabes pues que está mal traducido. Si sigues otorgándole a un texto mal traducido el valor de ley inquebrantable, entonces ahí sí es responsabilidad y culpa tuya. Porque el texto de la Biblia hebrea es mucho más sensato que nuestra traducción.
Muy bien. Ahora déjenme terminar. Nos faltan 3 o 4 diapositivas y le damos la palabra a Denny, a Albi, a Elizabeth y a los demás que quieran participar. Muy bien. Entonces, para terminar, tenemos entonces 2 tipos de faltas. La primera, que es un hatá, un error, y la segunda, que es un abon. Ahora, les pido por favor que me acompañen con sus Biblias o si no pueden leer la pantalla porque yo lo voy a compartir, al libro de Levítico capítulo 4. Yo voy a poner así pantalla y luego pasaré a leerlo aquí. Muy bien. ¿Pueden ver la pantalla aquí donde yo estoy leyendo? ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Claro. Miren lo que dice aquí. Estoy leyendo Levítico 4 para que ustedes sepan. Incluso les sugiero que lo tengan como ejemplo para cuando ustedes también presenten esta explicación en su instituto bíblico, en su reunión, en su clase. Dice así: habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona cometiere algún error en alguno de los mandamientos sobre las cosas que hay que hacer, e hiciera alguna de ellas, y luego sigue, ¿ok? No voy a decir, dice, entonces el sacerdote ofrecerá una ovejita por el error. Luego sigue y sigue y sigue. Luego termina y en el versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiere cometido un error y este hierro estuviere oculto a los ojos, es decir, que el pueblo no se da cuenta, está oculto a los ojos, que cometió un error, cometió un error y no se da cuenta que está cometiendo un error, y hubieran sin querer queriendo, hubieran hecho algo en contra de algún mandamiento, pero por error, entonces todo esto puede ser reivindicado. Luego continúa en el versículo 22. Cuando un jefe cometiere algún error, y sigue, y sigue, y sigue. Versículo 27. Si alguna persona del pueblo cometiere algún error, haciendo algo en contra, sin querer queriendo, como diría el Chapulín Colorado, hay solución para todo. Eso es lo que dice Levíticos 4 y pone a diferentes personas, jefes, líderes, personas del pueblo. En otras palabras, si cometiste un error por ignorancia, porque está escondido a tus ojos, es decir, porque no sabías. Si es así, don't worry, tranquilo, no es tu culpa, porque no sabías que estabas tú cometiendo un error. En tal sentido, bastará con alguna ofrenda. Por supuesto, digo que son leyes sacerdotales, porque para todo el sacerdote se queda con la ofrenda. Los sacerdotes, disculpen que utilice este tipo de palabras, quizás sean inadecuadas para el aula, pero los sacerdotes eran unas ratas de cloaca. Todo tipo de falta. Cometiste una falta, ya, trae tu oveja para acá. Cometí esto, trae tu vaca para acá. Cometí lo otro, trae tu harina para acá. Entonces, el único que gana y sale gordo es el sacerdote. ¿Vale? Hoy en día, entonces, ¿qué es lo que haría una persona sensata, realmente espiritual? Le diría a su hermano, oye, por ejemplo, ¿no? A mí me ha pasado. Un día viene a una de nuestras reuniones que teníamos los días sábados, viene una persona y dice, mire, yo suelo consumir droga, pasta básica de cocaína. Y la última vez que lo hice, le rompí los vidrios de la puerta a una señora que vive frente a mi casa, porque estaba descontrolado y se los rompí. Entonces, ¿y qué has hecho? Bueno, estuve hace unos días en la iglesia y el pastor me hizo orar. ¿Y qué más?
Bueno, y le pedí perdón a Dios. ¿Y con eso qué? Ya, pues ya estoy perdonado. Así, y se acabó. Sí, se acabó. No, pues le digo, así no se acabó. No está mal pedirle perdón a Dios, le dije, pero a Dios no le has hecho nada. A quien le ha reventado las lunas es a la vecina. Y lo que tú tienes que hacer es reponer. Eso en la Biblia hebrea se llama tikkun. Tikkun es la reposición de lo que hiciste. Por ejemplo, la Biblia dice, si tú, sin querer, de manera involuntaria, matas a la vaca de tu vecino, ¿qué haces? Tienes que reponérsela, viejo. Está bien, lo hiciste sin querer, no hay castigo, pero tienes que reponer. ¿O tú crees que la vaca va a aparecer diciendo, Diosito, perdóname, nunca más mato a la vaca? La vaca no va a aparecer sola. Tienes que traer otra vaca y se la repones a la persona a la cual dañaste económicamente. Eso es tikkun. ¿Cuál es el problema? Que como esto tampoco se tradujo bien en la Biblia, el tikkun, eso está en el Pentateuco. Eso no es un término, no es una reflexión rabínica que aparece en el siglo I, II, III después de Cristo. Eso está en la Biblia, que tienes que hacer tikkun, la reposición. Cuando esto no está bien traducido en la Biblia, entonces tenemos otro gran problema. El gran problema que aparece en el cristianismo es porque el cristianismo desdeña la Biblia hebrea como que ya no sirve para nada. Solo la usan para pedir plata en cuanto al diezmo y amenazarte con vendrá el devorador y te quitará el trabajo, pero después no la usan. Entonces, el cristiano que solo usa el Nuevo Testamento dice, a ver, hermano, todos los que se sienten mal pasen adelante, van a hacer la oración del arrepentimiento. Eso pasa en las iglesias protestantes. Pasan, a ver, hermanito, ora, Dios mío, perdóname, no lo volveré a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pasa algo que dice Arjona en una de sus canciones. Con 100 padres nuestros, el asesino no revive a su muerto. Y con todos los padres nuestros o todas las oraciones de arrepentimiento que tú hagas, no vas a reparar lo malo que hiciste. ¿Qué es lo que te dice la Biblia? ¿Ok? No digo que la tomes como ley. Si la Biblia te interesa un pepino y solo la utilizas o solo la lees como si estuvieras leyendo Shakespeare, perfecto. A mí no me afecta. Pero ¿qué es lo que dice? Dice, si tú cometiste algún error y afectaste a alguien, ¿sí? Vas y lo repones. Si te peleaste con alguien y le tiraste un diente, bueno, vas y le pagas ese diente. Si le rompiste a alguien su jarrón, su florero, lo que fuera, vas y lo repones. Luego vendrás y le pedirás perdón a Dios después de haber repuesto a la persona. Pero no creas que tú has dejado saldado tu problema diciendo Diosito perdona. Porque aunque ores 100 Padres Nuestros o hagas 100 oraciones de arrepentimiento, no vas a resarcir lo que hiciste. Entonces, esto es claro en la Biblia hebrea. Esto es claro en la legislación hitita. Repones lo que rompiste. Eso es claro. Eso está en la legislación hitita y eso se repite en la Biblia hebrea. Lamentablemente. Como saqueo, exacto. Muy bien, papá. Como le dice Jesús, ¿no es cierto? Saqueo dice, bueno, yo me arrepiento, a pesar de entonces, él dice, yo devolveré a todos los que les he quitado, les devolveré lo que les quité, e incluso les daré un poco más. Eso es tikkun. Y eso está en el Nuevo Testamento. Pero solamente se predica de ello, pero no se dice tienes que hacerlo de saqueo. Lo de saqueo es una muestra de cómo funciona la legislación de la Biblia hebrea. Porque ellos viven según la ley de la Biblia hebrea. Jesús, Saqueo, Pablo y todos ellos viven según la ley de la Biblia hebrea.
Ninguno de ellos tiene un Nuevo Testamento. Entonces, por eso es que se habla de un pecado que es de muerte y otro que no es de muerte. Por eso es que al hacer tikkun, saqueó, no solamente devuelve lo que robó, porque le está reponiendo, sino que incluso aumenta un poco más porque sabe que afectó a los demás. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya casi para ir terminando, en cuanto a mi exposición, tenemos entonces aquel texto de Levíticos 4 que espero les sea de utilidad. Y tal como comentó nuestro querido compañero, la palabra peccatum, que pertenece al Código de Legislación Romano, fue utilizada por el traductor Jerónimo de Estridón y tomó la palabra peccatum, que en el derecho romano es una transgresión con pena de muerte y que en efecto es una buena traducción para Pashá y para Avon. Para esas dos, peccatum es un anillo al dedo. El gran problema es que también utilizaron peccatum para Hatá. Y allí radica el gran problema que tenemos hoy en día en español. No lo originaron en realidad los traductores al español, lo originó Jerónimo de Estridón, pero la labor de un traductor es corregir la labor de sus antepasados, de quienes le precedieron en la ilustre labor de traducción. ¿Vale? Muy bien. Como siempre, yo colgaré todas estas diapositivas en la grabación. Sin embargo, felicito a aquellos que utilizan sus propios cuadernos para poder entonces. Y acá tenemos el texto de 1 de Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ese Hatá pedirá y Dios le dará vida. Pero los que son de muerte, a esos yo no digo que deben pedir absolutamente nada, porque estos han cometido una transgresión frontal, deliberada y directa contra la ley. Entonces hay dos tipos de faltas. La leve, la venial, como le llama la Iglesia Católica, la leve, en donde, dale, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer. Y hay otra en donde realmente está toda tu voluntad comprometida contra no cumplir las leyes divinas. Eso es en la Biblia. Yo no estoy diciendo que hoy, año 2000, tengan ustedes cumplir las leyes de la Biblia. Son leyes que no son aplicables a nosotros en su gran mayoría. Pero es bueno entender la naturaleza de estos dos tipos de fallas, ¿no? La involuntaria y la voluntaria. Y entender que en aquella sociedad primitiva ellos castigaban las fallas o errores deliberados con la muerte. Insisto, eso ya prácticamente para nuestras sociedades es inoperante. Muy bien. Entonces, ahora sí, contestamos las preguntas. Todo esto pueden utilizarlo o pueden ubicarlo en el capítulo número 9 de la profesora Billie Jean Collins, en donde podrán ustedes ver que el pecado, en realidad, o este tipo de codificación, en realidad es codificación hitita, que los hebreos les pareció fantástico y dijeron, no hay que cambiarlo, lo usamos tal como está. Adelante, Denny Sánchez y luego Albi. Sí, gracias, profesor. Buenas noches para todos de nuevo. Como usted está dictando, yo tuve esas clases con un maestro amigo mío de Santo Domingo, Juan Frías, que él hablaba de esas clases de pecado, que él da cultura hebrea. Y es muy lamentable que el cristianismo, o sea, el movimiento que se rige como cristianismo y las diferentes denominaciones,
ellos toman el texto literal y todo es a través de paráfrasis que no usan el hebreo, el idioma original. Por ejemplo, yo vi un video hoy de un pastor aquí en Estados Unidos que él salió en Rhode Island a rodear como 6 cuadras y él la estaba pisando todas las paredes y la acera con los pies, diciendo que el texto dice que si tú lo pones bajo tu pie, eso Dios te lo va a dar. y yo y yo vi eso y me da mucha pena porque mayormente el cristiano no estudia, toma todo literal, agarra un texto y monta una iglesia y pone iglesia Juan 3:16, hace unas actividades todos los años que se llama las Déboras para las mujeres y no tienen ni siquiera la intención del escritor, el contexto, el psique leven, el momento sociopolítico cultural, su cosmogonía y cosmovisión. Y esos relatos yo le pregunté en estos días al profesor Yatensi Bonilla que si Adán y Eva no son personajes históricos, ¿de dónde saca la teología cristiana que todos heredamos un pecado y que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz limpia ese pecado, que por un hombre entró el pecado al mundo y por otro se elimina? Entonces esa teología se cae automáticamente, no importa lo otro que digan, que eso es espiritual, como usted dice, naranjas, eso no es así. Entonces eso yo quería aportar y que hay que estudiar desde el exégesis, que no hermenéutica subjetiva, lo que uno cree que dice el texto, sino desde el exégesis. Gracias, Ben. Gracias por tu aporte. Albi, adelante. Sí, buenas noches, profesor. Hola. Me gustaría saber cuando se habla del pecado el que pega con premeditación y alevosía, ¿en qué cae? Porque estuve leyendo en Éxodo 21:14 que el Señor le dice al sacerdote que si alguno actúa en premeditación, algunos dicen viéndose, algo así es la palabra, contra su prójimo y lo mata con alevosía, que lo saque del altar y que muera. ¿Dónde entonces puede caer ese pecado? Eso es muerte. Claro, por supuesto, porque son, como tú acabas de decir, son fallas deliberadas. Y entonces, al sacarlo de la congregación es condenarlo a muerte. Amén. Gracias, profesor. Espero que estos conceptos te ayuden a entender mejor, ¿no? Como lo estás haciendo ahorita, estás aplicando lo que hemos explicado, lo estás aplicando a distintos textos. Amén. Bueno, amén. me alegra porque esa es la finalidad. Gracias, Albi. Elizabeth, adelante. Hola. Hola, Elizabeth. Bueno, una observación o una precisión que quiero hacer y que es pertinente a nuestros días. Tiene que ver con esto de las leyes, ¿verdad? Si las leyes tienen factura divina, no las podemos cambiar, hay que aceptarlas. No podemos pensar que están erradas, que son erráticas, porque tienen factura divina. Ahora, y también esto es extensivo a las instituciones como la religión. Si la religión es inventada, pues la que podemos modificar, la podemos adaptar, la podemos reestructurar. Pero si la religión viene de Dios, pues es inerrante. Eso es lo que y eso está presente en nuestros días, eso de la inerrancia. Asumir los libros como algo sagrado viene de factura divina y no lo podemos cambiar. Bueno, gracias por participar. Henry Joven, adelante. Buenas noches, profesor. Buenas noches a los compañeros. Es que yo quería aportar un versículo que hablaba de Abón, pero ya tú diste Levítico, pero igual está en Génesis a 15:16, pero ahí lo traducen como maldad. Dice que su maldad los alcanzará y aparece como palabra Abón, ¿verdad? Ese es lo que quería aportar. Creo que maldad y pecado creo que es casi lo mismo, ¿no? Ahí una traducción ideal hubiera sido su transgresión te alcanzará. Es decir, va a tener consecuencias. Lo que tú haces al transgredir frontal y deliberadamente leyes que el sacerdote ha dado, diciendo que es Dios,
y tú las transgredes, eso va a tener consecuencias para ti. No tengas duda de que eso te va a alcanzar. Ese es el mensaje. Y me parece raro que la de Jerusalén lo traduzca como maldad, pero ahora, tal vez es una tontera lo que te voy a decir, pero me llama un poco la atención. La palabra Abón, ves que tú la escribiste con ayin, doble Bab y una nun, pero a veces aparece solo con ayin, Kamat, Bab y nun. Ajá. ¿Por qué está esa diferencia? Porque he visto en unos textos que aparece con doble Bab y en otro solo con una Bab. Ese es por el uso de las matras lecciones, pero es un tema técnico. Ok, eso ya lo quería recordar, que ya lo había olvidado. Gracias. Un placer. Luego Eddie, y luego Joel, no, ay, ¿cómo se me fue su nombre? Ya, Eddie, adelante. Sí, buenas noches, maestro, buenas noches, compañeros. Excelente enseñanzas en esta noche, como siempre, como siempre. Yo tengo una pregunta que es fácil, maestro. ¿Cómo podemos nosotros seguir diciendo que la Biblia es la palabra de Dios con tantas incongruencias, con tantas discriminaciones que hay en ella misma, incluso consecuentemente con tantas injusticias? Lo que planteaba nuestra compañera Abby, por ejemplo, a lo que ella se refiere en derecho se le llama asesinato, que es que cuando se comete un hecho con premeditación, acechanza y alevosía. Esas son leyes que con un simple ejercicio lógico no adquieren el carácter divino, sino adquieren el carácter de tipo social. Entonces, justificar el origen de la piel negra bíblicamente, que todavía está ahí, ¿cómo podemos entonces nosotros seguir llamando que la Biblia es la palabra de Dios, como cuando bien usted señala? Pregunta, Eddie. ¿Sí? ¿Dónde en la misma Biblia dice que la Biblia es palabra de Dios? En ningún lugar. Bueno. Okay. El decir que la Biblia es palabra de Dios es un dogma religioso posterior a la misma Biblia. Decir que la Biblia es inerrante es un dogma posterior a la misma Biblia. La misma Biblia no dice, este libro nunca se equivoca. La misma Biblia nunca dice, esto es palabra de Dios. Entonces, tu pregunta es buena. Tu pregunta es buena. ¿Cómo podemos seguir llamándole? En realidad nunca se le debió llamar así. No porque yo desdeñe el libro. ¿Ok? Yo leo la Biblia, aprendo mucho de ella, pero hay que darle el valor que tiene la Biblia. Entonces, si tú deseas otorgarle, tú como persona, como individuo, deseas otorgarle y asignarle al libro, este libro para mí, Dios me lo dio y lo tengo, ok, es un tema personal. Es un tema personal. Si para ti la Biblia es un libro 100% divino, es un tema personal. Yo no voy a discutir eso. Pero lo que sí preguntaría a los demás es, díganme dónde la Biblia se asigna a sí misma naturaleza divina o dónde se asigna a sí misma naturaleza infalible. Y en realidad no lo hay. No lo hay. Entonces, yo no quiero, ok, está muy lejos de mí intentar lastimar, lacerar, debilitar o afectar de cualquier manera la fe de ustedes hacia la divinidad, sea cual fuera esto. Pero sí es parte de mi labor hacerlos reflexionar sobre los paradigmas que todos creemos ciertísimos y que en realidad no son ciertísimos. Son paradigmas, formulaciones, declaraciones teológicas que hemos heredado desde hace 1000 o 1200 años o 1500 años, a partir de los concilios, a partir de la Revolución Protestante en 1500, en fin. Pero que en realidad no pertenecen
a la Biblia tal cual. Entonces, claro, lo que yo digo para muchos va a sonar herejía, porque tú has crecido posiblemente pensando aquello. La Biblia es palabra de Dios. Bueno, ok, dime dónde dice que es palabra de Dios. No, sí me enseñó mi pastor. Y me enseñó así 30 años y yo lo repito. Ok. Que 1 millón de personas o 10 millones de personas repiten un error, no lo convierten en verdad. Que 100 millones de personas o medio planeta repite una mentira, no convierte esa mentira en verdad. O no convierte a ese error en algo acertado. ¿Ok? La Biblia no es Dios. El cristiano se queja y dice, los católicos dicen que el Papa es infalible. Ay, los católicos siempre, ¿cómo se llama? Idólatras. Los católicos le rezan a las estatuas. Ay, no como nosotros los evangélicos que no tenemos estatuas. Y nosotros no adoramos al pastor, el pastor Cisfal. Pero los evangélicos no se dan cuenta que lo mismo que hacen los católicos con el Papa, hacen los evangélicos con la Biblia. Le asignan a la Biblia atributos que la Biblia nunca afirma tener. ¿Dónde dice la Biblia que no falla, que no se equivoca? ¿Dónde? En ningún lugar. ¿Dónde dice la Biblia? Yo, Biblia, soy palabra de Dios. ¿Dónde? No, la Biblia nació como literatura de un pueblo. Punto. Se acabó, finito. Y como literatura de un pueblo servía para otorgar la identidad de ese pueblo y servía para regir la vida social, las leyes de aquel pueblo. Listo. Se acabó. ¿De ese libro puede sacar, acaso, enseñanzas para el año 2000? Sí, por supuesto. Pero no me digas que ese libro va a regir absolutamente tal como está tu vida en el año 2000. Porque hay que ser muy papanatas, para poner un libro de hace 2000 años a regir la vida de hoy de una persona moderna. Simplemente es una locura por donde lo veas. Pero bueno, es mi punto de vista y ustedes pueden elaborar algún pensamiento sobre ella, pueden simplemente rechazarla de plano. Está bien, está bien. Estamos aquí para respetar los puntos de vista y yo no critico ningún tipo de apreciación, de acercamiento. Todos los acercamientos me parecen legítimos y dignos de ser respetados. Yo posiblemente no los comparta y hasta en privado me ría de cierto tipo de creencias. ¿Ok? Pero no quiero que ustedes piensen igual que yo. Yo les digo cuáles son mis puntos de vista. ¿Ok? Es mi punto de vista. Yo no quiero que ustedes piensen igual que yo. Formulen vuestro propio pensamiento. Cuestionen, porque de eso se trata, de cuestionar las certezas que nosotros hemos venerado durante cientos de años. Gracias, maestro. Ok, bueno, tenemos una última, porque ya se nos está haciendo tarde. A ver, Arnold, adelante. Sí, profesor, buenas noches, muchas gracias. No, creo que ya se dijo todo, profe. Y como decía usted al inicio, rápidamente, que esto nos vino a molestar más por las traducciones y en Occidente. Y a una persona que no está estudiada, porque, por ejemplo, el judío, hay ocasiones, no sé si es en Purín, que toma, bebe y fuma y no es ningún problema, no lo ven mal. Pero para nosotros es una atrocidad. O lo mismo en Occidente, profe. Una persona que no estudia ve todo eso como mal, pero por ejemplo, un pequeño detalle en mi vida, nosotros teníamos un sacerdote que apoyaba el equipo donde yo jugaba en Honduras y él entrenaba, decía palabras así, hey, jodan, vamos, y no se veía mal, eso lo dice un pastor y se ve mal. Otra cosa, él jugaba cartas con nosotros y no estaba toda la noche, un rato y ya se iba. Usted hace eso con un pastor y es una locura, eso es para muerte. Pero una persona estudiada eso no lo ve como mal, como pecado, porque es algo normal y ya. Claro que sí. Bueno, yo les transmito la frase de nuestro compañero Denny, que no se les vaya el gozo.
No se pongan nerviosos, como dice Ariel. Bueno, ciertamente es mucho más fácil mantenerse en la ignorancia, es mucho más fácil en la zona de confort, en donde repetir y decir, y es más, el cuestionar, el reflexionar y el reformular es para personas valientes, inteligentes, sabias y humildes, porque hay que tener todas esas atributos para poder reformular. Y bueno, los quiero mucho, un fuerte y cariñoso abrazo. Espero Gracias, profesor. Buenas noches. Dejado más dudas. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Arnold. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Laila Talk. Laila Talk.